Sigues dándote explicaciones porque tienes miedo de que si la gente no te entiende, no te valorará. Y en el fondo, ya temes que no sea así. Crees que el poder viene de ser visto, escuchado, validado, pero cuanto más revelas, más te encoges. En este video vas a entender por qué el silencio multiplica el poder, por qué el misterio crea autoridad y por qué en el momento en que ruegas, aunque sea sutilmente, destruyes tu influencia. Seamos honestos, no ruegas en voz alta, súplicas en voz baja, súplicas explicando demasiado, a través de doble mensaje de texto, suavizando sus estándares para que la gente se quede, pretendiendo que no te importa, mientras esperas desesperadamente que te elijan. Crees que estás siendo amable, abierto, transparente, pero lo que realmente estás haciendo es negociar tu propio valor, y el mundo puede sentirlo. El poder no proviene del ruido, proviene de la contención. Esto es algo que Nicolás Maquiavelo comprendió hace siglos. Observó a gobernantes, líderes y hombres influyentes, y una verdad se repetía: quien menos revela, más controla. ¿Por qué? Porque el misterio crea gravedad psicológica. Cuando las personas no pueden leerte completamente, se proyectan en ti. Cuando no pueden predecirte, te respetan. Cuando no te tienen plenamente, te valoran. Pero usted lucha con esto, porque tu ego quiere seguridad, tu inseguridad quiere confirmación, tu miedo quiere garantías. Así que hablas demasiado, explicar demasiado, ofrecer demasiado, perseguir demasiado, y cada vez que lo haces, sucede algo invisible. Tu valor cae no porque te falte habilidad, no porque te falte inteligencia, pero porque te falta moderación. Los poderosos comprenden algo incómodo. La atención se dirige hacia lo escaso. Si haces que tus pensamientos, emociones, disponibilidad y aprobación sean constantemente accesibles, eliminas la escasez de tu presencia y luego te preguntas por qué la gente no te toma en serio. Vamos a profundizar más. ¿Por qué sientes la necesidad de explicarte? Porque tienes miedo de que te malinterpreten. ¿Por qué tienes miedo de ser malinterpretado? Porque tienes miedo al rechazo. ¿Y por qué tienes miedo al rechazo? Porque has vinculado tu identidad a la aprobación externa. Este es el enemigo interno, no otras personas, no el mundo, no competencia, tú. En concreto, la versión de ti que no puede tolerar el silencio. El hombre o la mujer misteriosos no se apresuran a corregir suposiciones, no se apresuran a justificar decisiones, no entran en pánico cuando alguien se distancia. Ellos observan, ellos esperan, dejaron que la tensión creciera. Esto es dominio psicológico. La mayoría de las personas filtran información cuando se sienten incómodas. Ocupan el silencio porque el silencio expone la inseguridad, pero quien puede permanecer en silencio sin necesidad de controlar la percepción se vuelve impredecible, y la imprevisibilidad crea poder. Observa cualquier figura que llame la atención sin proponérselo. No comparten demasiado, no discuten sin parar, no imploran lealtad, permiten que otros se rebelen primero. Esto es moderación estratégica. Y la moderación es rara. Crees que mendigar solo se ve como desesperación en las relaciones. Pero mendigar aparece en los negocios, en las amistades, en la dinámica familiar. Suena como: ¿hice algo mal? ¿Estás molesto? ¿Puedo cambiar? No lo quise decir así. Por favor, entiende. Cada una de esas frases contiene poder. Ahora bien, comprendan algo importante. Ser misterioso no significa ser frío. Ser poderoso no significa ser cruel. Nunca mendigar no significa nunca expresar necesidad. Significa nunca negociar tu valor fundamental. Cuando ruegas, comunicas este mensaje: tu validación determina mi valor. Y en el momento en que alguien siente eso, inconscientemente se sitúa por encima de ti. Esa es la brutal verdad. Las dinámicas de poder rara vez se expresan en voz alta, pero siempre operan bajo la superficie. Nicolás Maquiavelo escribió extensamente sobre la percepción, la imagen y el control. No porque glorificara la manipulación, sino porque comprendía que la naturaleza humana está programada para responder a la fuerza y la certeza. La certeza es silenciosa, la inseguridad es ruidosa. La persona misteriosa no se apresura a revelar planes. Actúa antes de anunciar, decide antes de discutir,
se desvincula antes de ser descartado. Y aquí es donde te resulta incómodo. Quieres ser poderoso, pero también quieres agradar. Y cuando te obligan a elegir, eliges la simpatía. Cada vez suavizas las opiniones, aclaras demasiado los límites, toleras la falta de respeto más tiempo del que deberías, porque tienes miedo de que si te retiras, estarás solo. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más intentas conservar a todos, menos te respetan realmente. El misterio obliga a otros a invertir energía mental en ti. Se preguntan qué piensas, analizan tus reacciones, intentan descifrar. Esa inversión mental crea valor percibido. Cuando te sobreexpones, no queda nada que decodificar y nada que perseguir. El poder comienza en el momento en que te sientes cómodo con no ser comprendido del todo. Vuelve a leerlo internamente. No es necesario que te expliquen para ser valioso. No necesitas ser defendido para ser válido. No es necesario rogar para ser elegido. No se trata de arrogancia. Se trata de autocontención. La posición más fuerte que puedes ocupar en cualquier dinámica es esta. Estoy dispuesto a alejarme, no dramáticamente, no emocionalmente, tranquilamente. Porque cuando estás verdaderamente dispuesto a perder algo, dejas de comportarte de maneras que garanticen que lo perderás. Pero ahora mismo estás demasiado apegado, demasiado reactivo, demasiado transparente, y es por eso que se pierde energía. En la siguiente sección, vamos a desglosar exactamente por qué anhelas tan profundamente la tranquilidad, cómo el ego disfraza la súplica como comunicación y cómo reconstruir tu identidad para que el silencio se convierta en tu arma en lugar de tu miedo. Sección 2. No anhelas atención, anhelas tranquilidad. Y no son lo mismo. La atención es externa, la seguridad es interna. Pero como nunca desarrollaste una certeza interna, sigues buscando señales externas para sentirte estable. Una respuesta, un cumplido, una reacción, una confirmación de que aún importas. Aquí es donde tu poder colapsa, porque cuando tu estabilidad emocional depende del tiempo de respuesta, del tono o de la aprobación de otra persona, ya no tienes control de ti mismo, y cualquiera que controle tu estado emocional te controla a ti. Ese es el verdadero peligro de la mendicidad, no las palabras, la dependencia debajo de ellos. Crees que solo te estás comunicando. Crees que eres maduro al expresar lo que sientes, pero observa con atención. La mayoría de las veces, lo que llamas comunicación es miedo disfrazado, miedo al abandono, miedo a ser reemplazado, miedo a no ser suficiente. Y el miedo te hace ruidoso. El ego es astuto. No dice, eres inseguro. Dice, mereces claridad. No dice, tienes miedo de perderlos. Dice, solo quieres honestidad. Replantea tu desesperación como un principio, pero tu cuerpo sabe la verdad. Observa cómo te sientes cuando alguien se aleja un poco. Sientes una opresión en el pecho. Tu mente se acelera. Repites conversaciones. Buscas significados ocultos. Consideras enviar otro mensaje solo para calmar la tensión. Ese impulso, esa necesidad inquieta de cerrar la brecha, es el momento exacto en el que pierdes el poder, porque la gente poderosa tolera la incertidumbre, no se apresuran a eliminar. Esto es algo que Nicolás Maquiavelo comprendió profundamente al estudiar a gobernantes y rivales políticos. El líder que reaccionaba emocionalmente a cada rumor, cada cambio de lealtad, cada asomo de duda se volvía predecible, y la previsibilidad es vulnerabilidad. El gobernante tranquilo, el que no se apresuró a responder, obligó a los demás a revelar primero sus intenciones. El silencio crea exposición. Cuando no reaccionas de inmediato, la gente llena el espacio, explican demasiado, justifican, revelan inseguridad, y de repente la dinámica cambia, pero rara vez permites que eso suceda. Interrumpes el silencio porque no puedes sentarte con tus propios pensamientos. Envía el segundo texto. Usted hace la pregunta aclaratoria, suavizas el límite, intentas arreglar la tensión, y al hacerlo comunicas algo sutil pero poderoso. Tengo más miedo de perderte que tú de perderme. Esa frase por sí sola cambia toda la estructura de poder. Ahora vayamos más a fondo
porque no se trata solo de relaciones, se trata de identidad. Has construido una versión de ti mismo que depende de ser elegido como socio, elegido como amigo, elegido como empleado, elegido como la oportunidad. Así que cuando alguien duda, no solo amenaza la conexión, amenaza quien crees que eres. Y por eso ruegas, no para ellos, para tu identidad, porque si se alejan, te verás obligado a enfrentarte a una pregunta aterradora. ¿Alguna vez fui suficiente? Aquí está la brutal verdad. Si tu sentido de valor se derrumba cuando alguien se aleja, es porque nunca creíste en tu valor para empezar. Lo tomaste prestado, obtuviste confianza de los elogios, tomaste prestada la estabilidad de la atención, tomaste prestada importancia de la proximidad, y el poder prestado siempre es temporal. Por eso el misterio te resulta tan incómodo, porque requiere solidez interior, requiere que aceptes no ser comprendido, validado ni tranquilizado de inmediato. Requiere que confíes en tu propia posición sin confirmación externa, y eso se siente peligroso, porque ¿qué pasa si estás equivocado? ¿Qué pasa si en realidad no eres tan valioso? ¿Y si el silencio les hace irse? Bien, déjenles afrontar esa elección. El momento en el que dejas de intentar controlar la percepción que alguien tiene de ti es el momento en el que te vuelves incontrolable. Las personas poderosas comprenden algo que la mayoría desconoce. La tensión no es una amenaza, es una ventaja. Cuando alguien no está seguro de ti, piensa más en ti. Cuando no te comprende del todo, te analiza. Cuando no te persigues, cuestiona su propia postura. Pero cuando persigues, el misterio muere. Y con ello, el respeto. Ahora vamos a abordar algo incómodo. Confundes vulnerabilidad con sobreexposición. La verdadera vulnerabilidad es selectiva, es intencional. Se comparte con quienes se han ganado la proximidad. La sobreexposición es la ansiedad que se escapa por la boca, y la ansiedad no es atractiva en las dinámicas de poder. No necesitas explicar tus límites, no necesitas justificar tus estándares, no necesitas convencer a alguien para que vea tu valor. El valor que necesita ser convencido no es valor, es marketing, y en el momento en que empiezas a comercializarte emocionalmente, te colocas por debajo del comprador. Lea esto cuidadosamente. Si estás tratando de persuadir a alguien para que te trate mejor, para que te elija, para que se quede, ya lo has colocado por encima de ti. Nunca juegues, no porque parezca débil, pero porque entrena a tu sistema nervioso para creer que eres dependiente. El objetivo no es suprimir la emoción, el objetivo es separar tu identidad del resultado. Puedes preocuparte, pero no debes aferrar. Puedes expresar, pero no debes suplicar. Puedes desear, pero no debes depender. Este es el cambio interno. Cuando alguien se retrae, en lugar de preguntar, ¿cómo soluciono esto?, pregúntate, ¿esto está alineado conmigo? Cuando alguien duda, en lugar de entrar en pánico, observa. Cuando alguien se va, en lugar de perseguirlo, lo evalúas. Y si caminan, dejaste que experimentaran tu ausencia plenamente, porque la ausencia revela el valor más rápido que cualquier explicación. He aquí la paradoja que has estado evitando. Cuanto más dispuesto estés a perder algo, menos probable será que te comportes de manera que te haga perderlo. La desesperación nos empuja, la compostura se apodera de nosotros, pero la compostura requiere confianza en uno mismo, y la confianza en uno mismo se construye cuando dejas de negociar tus estándares por una comodidad a corto plazo. En estos momentos se negocia constantemente. Intercambias silencio por tranquilidad, intercambias límites por aceptación, intercambias dignidad por cercanía temporal, y luego te preguntas por qué te sientes pequeño. En la siguiente sección reconstruiremos esto desde cero. Cómo cultivar el verdadero poder interno, cómo utilizar el silencio como arma sin volverse frío, y cómo convertirse en la persona que nunca necesita rogar porque su sola presencia tiene peso. No es necesario que hables más alto, necesitas volverte más raro. No te vuelves poderoso obligando al mundo a verte, te vuelves poderoso al no necesitarlo más. Ese es el cambio. Hasta ahora, tu comportamiento ha estado impulsado por un anhelo invisible, el anhelo de ser reconocido, seleccionado, asegurado.
Incluso cuando finges que no te importa, hay tensión subyacente, un sutil seguimiento de tus reacciones, un cálculo silencioso de cómo te perciben. Ese monitoreo constante drena la autoridad, porque cuanto más observas las señales de los demás, menos arraigado estás en ti mismo. El verdadero poder comienza cuando tu centro de gravedad se mueve hacia adentro, cuando tus decisiones no están condicionadas por el miedo a la pérdida, cuando tu silencio no es una táctica, sino una expresión natural de certeza. Esto es lo que la mayoría de la gente malinterpreta sobre ser misterioso. Creen que se trata de actuar distante, de jugar con los demás, de ocultar información artificialmente. Eso no es poder. Eso es inseguridad disfrazada de estrategia. El verdadero misterio es consecuencia de la profundidad. No te escondes, simplemente no sientes la necesidad de mostrarte. Tus planes se desarrollan con discreción, tus estándares se mantienen firmes, tus emociones se procesan internamente antes de expresarse externamente. No reaccionas inmediatamente, respondes deliberadamente, y a veces no respondes en absoluto. Esto no es evasión, es selección. Cuando alguien pone a prueba tus límites, no discutas. Usted ajusta el acceso. Cuando alguien te falta el respeto, no le das un sermón, retiras la presencia. Cuando alguien se aleja, no lo persigas. Tú observas, y si es necesario, lo reemplazas tranquilamente, porque la posición más peligrosa en cualquier dinámica es esta. Estás dispuesto a caminar y eres capaz de reemplazar lo que pierdes. Esa combinación crea gravedad. Piénsalo. ¿Por qué la gente se siente atraída por personas que parecen reservadas? Porque no hay desesperación visible. No hay necesidad visible. Su atención se siente ganada, no regalada, y lo que se gana se valora. Debes tener algo claro. Las personas respetan lo que temen perder. Si tu presencia se siente garantizada independientemente de cómo se comporten, inconscientemente le restan valor. No porque sean malvados, sino porque la psicología humana responde a la escasez. Por eso debes dejar de estar demasiado disponible. La disponibilidad sin estándares invita al trato casual. El misterio con normas exige cuidado. Pero para vivir de esta manera, debes reconstruir tu base interna. Primero, separa tu valor de la respuesta. Si alguien tarda en responder, eso es información, no un veredicto sobre tu valor. Si alguien no está de acuerdo contigo, eso es perspectiva, no un rechazo a tu identidad. En segundo lugar, limita la fuga emocional, no la represión. Controla. No compartas todas tus inseguridades. No verbalices todas tus dudas. No confieses todos tus miedos a quienes no se han ganado ese nivel de acceso. La profundidad es selectiva. En tercer lugar, practica el silencio estratégico. Cuando surja la tensión, resiste la tentación de disiparla de inmediato. Deja que los demás se queden en la incertidumbre. Deja que se pregunten. Deja que sientan tu ausencia si crean distancia. El silencio fuerza la claridad, para ellos y para ti. Aquí es donde muchos fallan. Creen que el silencio alejará a la gente, pero la búsqueda constante de consuelo aleja a la gente más rápido. Cuando creas espacio, das a los demás la oportunidad de sentir tu valor, y si no lo hacen, se ha salvado de la erosión a largo plazo. Ahora vamos a abordar la transformación final. Debes pasar de elegido a elegir. Ahora mismo, inconscientemente, esperas ser seleccionado en las relaciones, en las oportunidades, en el respeto. Esperas que los demás reconozcan tu valor. Los individuos poderosos revierten esto. Ellos evalúan, ellos deciden, ellos seleccionan quién tiene acceso a ellos. Esa inversión psicológica lo cambia todo. Ya no estás intentando impresionar, estás evaluando la alineación. Ya no estás rogando por lealtad, estás midiendo la consistencia. Ya no tienes miedo de perder gente, estás filtrando personas. Esta mentalidad por sí sola elimina la desesperación. Y aquí está el bloqueo de identidad. No estás aquí para que todos te entiendan. Estás aquí para ser respetado por las personas adecuadas. Cuando dejas de dar explicaciones a quienes se empeñan en malinterpretarte, conservas energía. Cuando dejas de perseguir a quienes dudan, proteges la dignidad. Cuando dejas de mendigar espacio en la vida de alguien,
creas espacio en la tuya. El poder no es ruidoso. No se trata de defender una posición. No pide garantías. Se mantiene en pie, en silencio, firmement. Y si se ignora, camina. He aquí tu verdadero paso de acción no motivacional, no dramático, sino práctico. Durante los próximos 7 días, elimina un comportamiento que normalmente te haga buscar consuelo. No envíes el segundo mensaje, no exageres la decisión, no justifiques el límite. Mantén el silencio, observa lo que sucede. Tanto externa como internamente, sentirás incomodidad. Esa incomodidad es el alejamiento de la dependencia. Quédate con ello, porque al otro lado de esa incomodidad está la confianza en uno mismo. Y la confianza en uno mismo es la base del misterio. Una vez que confías en ti mismo, no necesitas rogar. Una vez que dejas de rogar, tu presencia tiene peso. Una vez que tu presencia tiene peso, no necesitas exigir respeto, ya llega. No de todo el mundo, pero de aquellos que importan. Esta es la transformación. De reactivo a compuesto, de necesitado a autónomo, de perseguidor a elegido. Y cuando alcanzas ese estado, sucede algo sutil pero poderoso. Dejas de intentar retener a las personas en tu vida y los correctos dejan de querer irse. Si esto cambió algo en ti, no te quedes solo observando y pasando página. Aplícalo, vuelve a observarlo, concéntrate en ello, porque la diferencia entre comprender el poder y encarnarlo es la acción. Conviértete en raro. Monte en la calma. Nunca juegues.